Entierran al Sistema Nacional Anticorrupción, al fiscal anticorrupción. Las 8 columnas de Excelsior hoy. Pero, ¿y quiénes son los que han enterrado al fiscal contra la corrupción? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto para tratar de buscar a quién enterró a este fiscal. Y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El combate contra la corrupción en el país sigue un camino sinuoso de avances y retrocesos que da cuenta de lo extendido de este mal en la vida pública y también la resistencia de intereses creados a atacarlo frontalmente. El próximo 19 de julio es la fecha para que esté completamente listo el Sistema Nacional Anticorrupción, que entró en vigor hace un año cuando el presidente Enrique Peña Nieto publicó las 7 leyes que dan cuerpo a la reforma constitucional. Pero se llega al plazo sin que la integración del sistema esté completa y en medio de críticas desde la clase política al funcionamiento del sistema. Los legisladores en el Senado no lograron ponerse de acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción, que es una pieza clave para investigar y perseguir las tramas de corrupción, así como los magistrados especializados en tribunales de la materia. Eso no ha impedido que se inicien averiguaciones a media docena de gobernadores y se consigne penalmente al de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Veracruz, Javier Duarte, con los recursos y el marco jurídico que otorga a la PGR esta función y que seguirá haciendo mientras no haya fiscal anticorrupción. Al mismo tiempo, la presidencia del Senado ha cuestionado el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del sistema que los propios legisladores nombraron con calificativos que los desacreditan como el de opacidad en su selección. El nombramiento del fiscal anticorrupción está atorado por la reforma constitucional que elimina el pase automático del titular de la PGR a la nueva Fiscalía Autónoma que la sustituirá. La lucha contra la corrupción avanza, se estanca o retrocede. ¿Dónde estamos? Posiciones. El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, afirmó que se han prendido luces amarillas en lo que está sucediendo en el Sistema Nacional Anticorrupción, con actuaciones que han sido acusadas, por decirlo menos, como opacas y que han puesto en tela de juicio al propio sistema. Agregó sobre la actuación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que le parecen que algo no está sucediendo bien y que lo único que han hecho, lo han hecho mal. El costo de la corrupción para las empresas del país fue de 1.600 millones de pesos en 2016 y en promedio, cada una gastó 12.243 pesos en actos de este tipo, según el INEGI. El 82.2% de las empresas refirió que los actos de corrupción son frecuentes por parte de los servidores públicos. No hay condiciones para un periodo extraordinario de sesiones. No podemos avanzar en la elección del fiscal anticorrupción hasta que se apruebe primero la reforma al 102 de la Constitución y con eso garantizar la autonomía de la Fiscalía General y la de Anticorrupción, afirmó el coordinador del PAN, Fernando Herrera. Dolores Padierna, coordinadora del PRD, lamentó que no existan acuerdos a pesar de que los propios legisladores pusieron como plazo máximo el próximo 19 de julio. Consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción requiere del fiscal y de los magistrados especializados para actuar con eficiencia. ¿Quiénes entierran al fiscal anticorrupción? Las 8 columnas de Excelsior de hoy. Vamos a tratar de averiguarlo y por eso invitamos al senador del PAN, Víctor Hermosillo, senador del PAN por Baja California. Muchas gracias, como siempre. Gracias por invitarme. Como siempre, un placer que estés aquí. Y está con nosotros también Ricardo Peralta. Él es candidato justo a fiscal anticorrupción. Muchas gracias, Pepe. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a los dos. Y si quieren, arranquemos, senador, con usted. Se formalizó, digamos, ya el fin, el entierro, como decía en la entrada, del fiscal anticorrupción. Por lo menos no va a haber un periodo extraordinario para sacarlo. Y yo quiero preguntarle, ¿quién es el responsable de este entierro o cortejo fúnebre? Bueno, primero yo diría, ¿por qué no puede haber todavía un periodo extraordinario, verdad? Estamos a principios de julio. Bueno, de poder se puede, Pues pero ayer el PAN y el PRD
Y el propio Escudero, el presidente del Senado, dijo no va a haber periodo extraordinario. Bueno, es que en política se juega así algo como al póker, ¿no? Yo digo, tú dices y a ver si decimos juntos después, ¿verdad? ¿Diría que están bloqueando? O sea, yo creo que sí, porque yo sinceramente creo que el país requiere un sistema anticorrupción y una de las situaciones que se tiene que tener pues es nombrar al fiscal, pero no nomás nombrar al fiscal, darle las leyes y la manera de que pueda actuar, porque si no tiene las facilidades, pues es hacernos tontos, ¿no? Y ya el país no está para hacernos tontos, porque yo creo que el reclamo principal de México es la corrupción. Eso sin lugar a dudas. Yo no sé si tú seas optimista de que todavía pueda salir, Ricardo, pero tú estás como aspirante y no sé si compartas el titular de Excelsior de hoy. ¿Sientes que están enterrando a la Fiscalía o no? ¿O tú todavía tienes, digamos, albergas esperanzas de que pudiera haber esto, un periodo extraordinario y en su momento o posteriormente en el periodo ordinario sacarlo adelante? Yo soy uno de los optimistas, de los que creen que el Senado de la República no está en la voz de un partido político. Son 123 senadores los que participan del Senado de la República. En efecto, los líderes de cada grupo parlamentario tienen su opinión. Sin embargo, yo creo que esto debería de salir de una voz oficiosa de parte de la Junta de Coordinación Política que le integran todos los partidos políticos. Pero le tienes al presidente del Senado, el presidente del Senado diciendo no va a haber mientras esté en efecto el conflicto electoral, hasta que se resuelva el conflicto electoral de Coahuila. Es que yo coincido con el senador. Yo coincido con el senador en virtud de que, con independencia de todos los temas nacionales, nada más falta que nos pongan de pretexto también que es el nuevo sistema de justicia penal por el cual no salga el Sistema Nacional Anticorrupción, que no sale el Sistema Nacional Anticorrupción porque tenemos la Ley de Seguridad Interior, porque no han podido instaurar ni ponerse de acuerdo las fuerzas políticas para otros temas que son importantísimos para nuestro país, pero no hay problema más importante que sacar como política pública para todo el país que el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Eso es lo que está pasando? O sea, el sistema de corrupción es una moneda de cambio para otras leyes y como no han llegado, digamos, a una permuta, un acuerdo sobre la permuta, por eso no sé. Digo, en ¿por qué no camina? en parte eso sucede, digo, se juegan este tipo de situaciones de los grupos parlamentarios, pero por otro lado, digo, hay la responsabilidad no tanto de la presidencia, sino también de la comisión, que es la que realmente mueve al Senado, sinceramente. De decir, oigan, señores, pues sí, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para legislar para el bien de nuestro país. Y todo el país reclama un sistema anticorrupción y autoridades que lo ejerzan con independencia, digo, lo que se puede, y sobre todo que tengan los perfiles para precisamente que acaben con esta situación que está envenenando la vida nacional. Tú eres abogado y sabes que a partir del próximo 19, Ricardo, a partir del próximo 19 se van a rebasar los plazos que los propios legisladores se dieron para tener listos estos cargos. ¿Qué escenarios se abren a partir de ahí? Porque lo que adelantaron hoy mismo, las voces que se han pronunciado, Dolores Padierna por el PRD, también hay una declaración del PAN diciendo, bueno, pues después de eso la PGR seguirá haciéndose cargo de las labores de la Fiscalía y en todo caso, pues tenemos un parchecito a la ley frente al incumplimiento. ¿Qué pasa después del 19? A partir del día 18, que es el término final, el término fatal que la propia ley señala para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también de los sistemas locales en todo el país, es evidente que eso no se va a cumplir. Ajá. ¿Qué ocurre? Legalmente hablando, absolutamente nada. No hay un plazo para nombrar al fiscal anticorrupción, eso no está en la ley. ¿Y el 19 entonces qué era? Solamente la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales en todo el país. ¿Pero se puede implementar sin fiscal? Sí. O sea, en términos, digamos, de la naturaleza de lo que se pretendía con ese sistema, porque si va a seguir siendo la PGR, ¿para qué necesitamos sistema? Se puede implementar como tal, porque el Procurador General de la República es el jefe del fiscal anticorrupción, sería eventualmente el jefe del fiscal anticorrupción, como está actualmente. Y efectivamente el Procurador General de la República puede suplir al fiscal anticorrupción, como actualmente ocurre.
Es decir, aquellos que dicen, es que no se está luchando contra la corrupción, sí se está luchando con lo que se tiene, la Procuraduría General de la República tiene incluso las instancias que hacen esa actividad. Sin embargo, lo que busca el Sistema Nacional Anticorrupción es que se especialice la lucha anticorrupción en un ente visto en el fiscal anticorrupción, ¿Autonomía? con una autonomía, con ciertas facultades legales, pero ojo, ese tema de la autonomía que tocas que es muy interesante y de las facultades legales que eventualmente debe de tener. La convocatoria cuando se emitió, que fue en el mes de noviembre pasado, señaló una serie de requerimientos para los que aspiramos a ese cargo. Se emitió esa convocatoria en base a la legislación que una vez que se realizó por parte del Senado de la República se emitió, es decir, con la legislación que actualmente tenemos. Si nos esperamos a tener una legislación de avanzada, perfecta, para que entonces después tengamos al fiscal, después vamos a tener que encontrar otra perfección a la perfección de esa legislación y así nos vamos a ir en la historia de nuestro país, como ha pasado los últimos 70 años, sin luchar frontalmente contra la corrupción. A ver, pero hay algo que de verdad no acaba de cuadrar. Los senadores, al sacar este sistema, aprobar las 7 leyes que se derivan de la reforma constitucional, lo que estaban diciendo es necesitamos un nuevo diseño para combatir, diseño institucional para combatir la corrupción. Y ahora resulta que el 19, que tenía que estar funcionando, activo este diseño, pues no tenemos ese diseño y nos dicen, va a seguir más o menos lo mismo con algunos retoques. ¿Eso es lo que necesitamos? No, eso no se necesita. Pues, lo que pasa es de que hay que ver otra cosa. No es la primera vez que en el Senado no se cumplen con los tiempos. Ha habido hasta ministros de la Corte que no se nombran. Cosas muy importantes que han pasado, que no se han cumplido con los tiempos. Entonces, pues el chiste es acelerarlo. Y mucho juega también ahí, pues la sociedad, pienso yo, los medios y todo. Hey, señores, muévanle, ¿no? O sea, la presión, masa crítica, Pues exigencia. sí, eso es, porque, a ver, en teoría, digamos, con voluntad, se puede hacer de aquí al 1 de septiembre un periodo extraordinario. Claro que se puede. Lo que tiene es que se tienen que hacer dictámenes y todo eso. Pues por eso están las comisiones trabajando, ¿verdad? Entonces, pues que trabajen. Por otro lado... ¿Quién no está interesado en que trabajen? Pues, digo, ¿O por qué no trabajan no, en es este tema? que ahí hay situaciones de conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas en la ley que se quieren que se mejoren, por ejemplo, lo del 102 constitucional y lo que deriva de ahí. Porque, por ejemplo, como está hecho, ¿verdad? Ahorita el procurador puede pasar a ser fiscal y luego se puede quedar ahí 9 años. Pero a ver, esa parte no la entendemos casi nada de los de afuera. No sé si nosotros poco la entendemos. A ver, es una iniciativa que manda el presidente Peña, Sí. que uno supondría que la tendría que apoyar el PRI, su partido, Sí. y que ni el PAN ni el PRD se están en contra, al contrario. Yo creo que han sido los primeros en rechazar el pase automático. Entonces, ¿quién frena, Ricardo? Esa iniciativa Ajá. la envió el presidente Peña, precisamente es una contrarreforma al 102 constitucional, donde se subsana ese pase automático del procurador al fiscal general de la República. La Comisión de Justicia tiene que sacar adelante ese dictamen en base a lo que todos hemos pedido, nadie está de acuerdo, incluso el propio procurador ha señalado que está sujeto y que quisiera estar sujeto a una competencia con otros abogados para participar y ser eventualmente o no el fiscal general de la República. Yo creo que tiene también la posibilidad de trabajar y de ser o no el fiscal general de la República. Es decir, esto está en manos efectivamente del Senado de la República, Sí. pero como dice el senador, está en manos también de la sociedad. Es momento, si tanto nos interesa y todos queremos quitarle la sonrisa a Duarte, que a tantos nos enerva, es momento de que la sociedad civil se ponga en marcha y empecemos a presionar conjuntamente. Yo también soy ciudadano, soy aspirante a esta posición, pero eso no me quita mi calidad de ciudadano. A ver. Y entonces movamos que este ejercicio y se vaya adelante con un extraordinario en muy poco tiempo. Más hablando del Sistema Nacional Anticorrupción y del fiscal anticorrupción, que no saldrá como ya más o menos se venía esperando. Hoy, le decía, Excelsior titula Entierran al fiscal anticorrupción. Estamos hablando justo con Ricardo Peralta, que es aspirante a fiscal anticorrupción, con el senador del PAN, Víctor Hermosillo. Me quedé contigo y es el tema de la sociedad civil. En medio de este no sacar al fiscal, la necesidad, decían ustedes, coincidían en que la sociedad presione, pero
en los últimos días lo que hemos visto más bien ha sido ataques y descalificaciones de la presidencia del Senado, del senador Escudero, a la gente de del Comité de Participación Ciudadana. ¿Cómo se entiende? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Senado va contra ellos? Hay dos cosas que se han dicho. Una es que cuando se eligió a uno de los miembros, su calificación era menor que otro. Eso se dijo, ¿verdad? A lo que yo sé, no tiene la elección también, porque a esos los eligió un comité, que ya sabemos, de 9 personas, entre académicos y de la sociedad. Ellos fueron los que eligieron al comité ciudadano, a los 5 que son. Entonces, ellos fueron los que decidieron, no decidió ni el Senado ni el gobierno, fueron esas personas. Entonces, se dice que una de las personas no tenía mejor calificación que otras que entraron. Bueno, a lo que yo sé, no había dentro de la convocatoria algo de que a fuerzas iban a hacer uno tras otro tras otro. ¿Me explico? Eso sí, pues también se dice, pues ¿para qué se califican? Esas cosas sucedió ya hace tiempo, o sea, las acaban de sacar, hace 5 meses o algo así a veces. Bueno, más bien, sale la queja 5 meses después de Por instalar. eso 5 meses después, Sí. es lo que digo. O sea, ya ya se hizo hace tiempo y 5 meses después ponen eso. Pues puede ser también precisamente para trabar esta situación, ¿verdad? O sea, para trabarla más. Para trabarla, ¿verdad? Ahora, como en este país nadie le tiene confianza a nadie, esa es la tragedia de este país. Nadie le tiene, nos hemos vuelto egoístas, solitarios, etcétera, pues nadie confía en nadie. Lo ideal hubiera sido hacer una aclaración, porque simple y sencillamente nadie le cree a nadie. Es como decir, bueno, ¿por qué no respetaron eso, verdad? Si se había hecho una calificación. ¿Me explico? De hecho, el comité sí, igual no está destituida alguna persona para meter una nueva. No, o sea, lo que hay es, digamos, ese ataque. Sí, una pifia. Y una queja. Sí, porque ahorita casi, y sí debemos en todas estas cosas que estamos decidiendo, tratar de ser lo más perfecto, porque nadie es perfecto, para evitar precisamente críticas de un lado o de otro, Pues, que luego lo que hacen es, dan desconfianza y descreditan a las instituciones que estamos formando. Pues justamente se incorpora conmigo Maricler Acosta. Maricler, un placer tenerte aquí. Comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Maricler, muchas gracias por llegar. Y lo que hemos estado discutiendo antes de que llegaras era justamente a qué se debe o por qué o cómo interpretar estos ataques, estas descalificaciones que se han dado desde el Senado, junto con el enterramiento, como decía Excelsior, del fiscal anticorrupción. ¿Qué está pasando en el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué los ataques y por qué no sacar al fiscal? O, dicho de otra manera, ¿quién tiene interés en frenar esto? Bueno, muchas gracias, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y les pido una disculpa por llegar a esta hora, pero el tráfico del día de hoy realmente fue terrible y estaba yo fuera de la ciudad. Bueno, en primer lugar, todo esto surgió porque uno de los que participaron en el proceso de selección solicitó la información sobre el proceso de selección y se le dio, y entonces hizo algunas declaraciones a un medio en el sentido de que se había privilegiado las relaciones personales y que el proceso de selección no había sido correcto. Y hablaba muy particularmente de mi persona, porque en las entrevistas que hizo el comité de selección yo saqué una puntuación menor que la de él. El comité de selección inmediatamente respondió dando a conocer los criterios que se habían utilizado para la selección de los candidatos, entre los cuales un elemento eran las entrevistas, pero no el único. Y hablaban muy particularmente de mi caso en el sentido de que, si bien yo no soy contadora ni soy experta en fiscalización, sí tengo una trayectoria de muchos años en la defensa de los derechos humanos. Y el comité de selección consideró
que en el tema del combate a la corrupción es muy importante tener una perspectiva de derechos humanos, Claro. porque los hechos de corrupción tienen un impacto muy grave en el disfrute de los derechos humanos. Pero a lo que me estoy refiriendo, Maricruz, es, además de este caso, es a declaraciones del presidente del Senado, diciendo, a ver, oigan, lo que está funcionando mal. Está diciendo opacidad, está diciendo focos amarillos. Sí. Y que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema en su conjunto, a partir de lo que acabas tú de contar. Yo lo que te preguntaría es, una, si está realmente en riesgo, y dos, ¿cuál es el riesgo? Y tres, ¿quién lo pone en riesgo? Bueno, yo no creo que esté en riesgo el sistema, por las razones que esgrime el presidente del Senado. Primero, porque no ha habido opacidad en el nombramiento del Comité de Participación Ciudadana, todo lo contrario. Incluso hay un observatorio ciudadano que monitorea justamente las designaciones públicas, y ayer o hoy en la mañana creo que sacaron un comunicado en el que explicaban que el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana fue uno de los procesos más transparentes y más claros que ha habido en todas las designaciones que se han hecho en general. Entonces creo que el sistema no está en riesgo por eso. Entonces, ¿por qué? Lo que sí creo que puede obstaculizar al sistema es, por un lado, el hecho de que pues todavía no se han hecho los nombramientos Sí, del fiscal, de los fiscal magistrados. anticorrupción, no se han explicitado cuáles son los criterios que se utilizaron para someter a la consideración del Senado las candidaturas de los magistrados, y entonces no se ha podido integrar debidamente el sistema, y el 18 de julio la ley establece que ya el sistema debe estar funcionando. Entonces creo que el problema reside allí. Otro problema ha sido, y creo que ese ya está en vías de solución, pero ciertamente pues dificultó las labores del Comité de Participación Ciudadana, pues fue el que no teníamos asignados recursos. Hemos O sea, estado... a ver, imagínense, a ver, no está integrado, no tiene lana, y además, desde la presidencia del Senado, quienes los nombraron, están, digamos, generando mensajes que desacreditan. Ricardo Peralta, aspirante a fiscal anticorrupción, ¿pone o no eso, la falta de nombramientos, el incumplimiento en la integración del sistema nacional, lo pone en riesgo o no? No lo pone en riesgo, absolutamente. Pero quiero hacer un énfasis en algo. Los mexicanos estamos hartos de las malas noticias. Estamos hartos de ser número uno en corrupción, número uno en violencia, número uno en violaciones a los derechos humanos. Tenemos un nuevo sistema de justicia penal que es atacado apenas hace un año de su implementación en todo el país. Yo creo que todos los nuevos sistemas, con esa energía con la que se les ataca, se les debería de defender. Yo en este momento, si me das oportunidad, quiero llamar un Frente Nacional Anticorrupción, donde la ciudadanía y los mexicanos defendamos, estemos unidos frente al Sistema Nacional Anticorrupción y los ataques que tienen en contra de él, porque eso es lo que necesita nuestro país. Las reformas estructurales de nuestro país de este sexenio son importantes, algunos en contra, otros a favor. Sin embargo, todos coincidimos en la población mexicana, empresarios, académicos, los que somos académicos en la Universidad Nacional, estamos por sacar un diplomado importantísimo en la Facultad de Derecho para publicitarlo. Por supuesto que no está en riesgo el Sistema Nacional Anticorrupción, y yo creo que ante cualquier desdeño al Sistema Nacional Anticorrupción, los que creemos en él debemos de fortalecernos más y darnos cuenta que esto es lo que necesita nuestro país. Es una política pública interesantísima, la más importante en más de 50 años, pero así la debemos de fortalecer en el futuro. Senador, la verdad es que qué difícil situación desde su lado ver cómo se construyen cosas y rápidamente o no se consolidan o se deconstruyen. Bueno, pero tiene que salir. Eso? Yo veo lo que falta es voluntad. Como Voluntad política. Claro. Aquí, pero ¿a quién le falta voluntad, senador? ¿Al Pues PRI, digo, al PAN, bueno, al PRD, digo, es que los a puntos Morena, de vista, ¿quién? nosotros los panistas no estamos de acuerdo con ciertas cosas que se quieren hacer, por ejemplo, cómo se quiere ver la situación del procurador, que luego va a ser el fiscal general, y los tiempos que tiene, los del artículo 102 constitucional, que así estaba, pero se puede cambiar. Eso es lo que está atorando el PRI. Sí, y por otro lado también estamos de acuerdo, ¿verdad?,
en que, por supuesto, el fiscal debe tener una situación de no totalmente autonomía, pero sí fuerza para poder ejercerse. Si no, falta lo que sucede con el FEPADE. El FEPADE no tiene fuerza. Por otro lado, es nuestra obligación ponernos de acuerdo, porque otra de las cosas que dice el país en general es de que los políticos estamos pensando más en nuestros intereses partidarios que en los intereses de la nación. Y lo que nosotros tenemos que ver es lo que les interesa a los mexicanos. Y tiempo, por supuesto que hay, porque, digamos, puede todavía haber un periodo extraordinario que se pongan a trabajar las comisiones. Tenemos todo el mes de agosto, tenemos realmente se puede hacer, y aparte en el periodo ordinario muchos dicen, no, es que ya empieza la grande y se desmembra. Pues que no se desmembre, nosotros ante nada somos senadores, que ese también es una costumbre muy de los senadores, estoy aquí mientras no encuentro otra, mientras salto. Entonces no se vale. Y ahí yo comenté contigo esta situación de que los medios todos deben de decirle, hey señores, ustedes están ahí, nos cuesta mucho dinero, están para legislar. Esa es la principal función que tenemos nosotros como senadores, legislar. Debe salir adelante, debe salir. Dice si no, en un periodo extraordinario, senador, en el periodo ordinario, no hay razón por qué no salga. Dice el senador Hermosillo, hoy por hoy lo único concreto es que ustedes van a tener que trabajar con la PGR, que va a asumir las funciones de fiscal anticorrupción en ausencia de ese cargo. ¿Cómo se sienten trabajando con la PGR? ¿Si creen que les ofrece la suficiente garantía para que este comité pues un poco no tenga, digamos, que estar navegando con un aparato como el de la PGR, que el propio procurador reconoce pues que no funciona, que necesita reformas profundas? Pues hemos tenido una entrevista con el procurador cuando comenzamos a funcionar, pues simplemente para invitarlo a que representara a la Procuraduría cuando se instaló el comité coordinador. Porque se iba a instalar un comité coordinador pues sin el fiscal anticorrupción. Entonces, bueno, pues mientras no haya un fiscal anticorrupción, pues le toca a la Procuraduría General de la República pues investigar lo que tiene que investigar en materia de corrupción. No hemos vuelto a reunirnos con él, porque bueno, hemos estado esperando que las cosas se modifiquen. Pues sí, pero por lo pronto, la pasada iniciativa que trataron de meter sobre el tema de espionaje se fue para atrás. Se fue para atrás. ¿Cuántas así va a aguantar el sistema? Bueno, yo creo que por nuestro lado vamos a seguir pues exhortando pues a que se investiguen las cosas que se tienen que investigar. Creo que además tenemos a la ciudadanía de nuestro lado. Ya te estás armando un frente, Ricardo, ¿no? Así es. Frente al que yo me sumo con entusiasmo, porque debo decir que si alguien o si alguna pieza de este sistema ha trabajado sin cejar, ha sido el Comité de Participación Ciudadana, con nuestros propios medios, con nuestros propios esfuerzos, y logramos la instalación del órgano de gobierno, del comité coordinador del órgano de gobierno, la designación del secretario técnico, y todo eso lo hicimos con el apoyo de instituciones académicas que nos prestaron sus locales, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, que también nos permitieron sesionar en sus salas de junta, y con nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente convencidos de que estamos en el camino correcto, que tenemos una misión importantísima que nos ha sido dada y la vamos a cumplir. Yo espero que el resto de los miembros del sistema pues también hagan lo propio, y que cuando se suceden temas tan escandalosos como el caso del espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, bueno, pues hagan lo que tienen que hacer. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir haciendo exhortos, porque creemos que es absolutamente importante y necesario que estas cosas se ventilen y se hagan transparentes. Y bueno, pues... Pues a mí se me terminó el tiempo. Yo quiero agradecerles mucho a los tres, senador.
Víctor Hermosillo del PAN, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre, haberlo tenido. Gracias, Ricardo Muchas Peralta, gracias, como un honor. siempre, aspirante a la Fiscalía Anticorrupción. Sé que no te bajas, No, aunque yo sí. cada mes que pase, pues va a ser menos, porque es un año nada más hasta 2018. Será breve, pero en cualquier caso, mucha suerte. Muchas gracias. María Clara Costa, muchas gracias, Muchas comisionada gracias a ti. del Comité de Participación Ciudadana de la Comisión Anticorrupción. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.